Bienvenidos a Conversaciones con CEOs. Mi nombre es Daniel Mesa y me emociona iniciar la cuarta temporada con un episodio un poco diferente. Hoy tendremos un panel con dos líderes empresariales de muy alto calibre y tocaremos temas que son importantes para todos los CEOs. ¿Cómo sabemos si tenemos un buen modelo de negocio y cómo mejorarlo? ¿Estamos escuchando lo suficiente a nuestros clientes? ¿Y cómo enfocarnos en crear valor? Nos acompaña Javier Laínez, un empresario con más de 18 años de experiencia y un MBA en la Universidad Católica de Chile. Javier es CEO de Magna Motors en Centroamérica, la primera distribuidora de Hyundai en el mundo, y también distribuyen marcas como BMW, Mini, Kawasaki y muchas otras. Junto a él, Claudio Guzmán Cava, ingeniero comercial y MBA de la Universidad Católica de Chile. Claudio aporta con gran experiencia en multinacionales como por ejemplo Nestlé, y hoy en día como profesor y consultor especializado en mejorar modelos de negocios y refinarlos. También es director del MBA de la Universidad Católica de Chile en Centroamérica. Quiero contarles que tenemos un nuevo amigo del podcast, la Universidad Católica de Chile. Les encantó lo que estábamos haciendo en nuestra comunidad y ofrecieron patrocinar esta temporada del podcast. Investigando un poco más sobre ellos, no me sorprende haber encontrado que tienen el Executive MBA rankeado número 1 de Latinoamérica, según QS Rankings, por 8 años consecutivos. Además, la cantidad de líderes empresariales que han salido de ahí es impresionante, como por ejemplo nuestros invitados del episodio de hoy. Si están considerando un MBA de excelente nivel académico que les permita trabajar y estudiar con exposición internacional, es una excelente opción. Si quieren saber más, voy a dejar un link en donde nos estén escuchando en la descripción con un formulario donde podrán recibir más información. O pueden comentar MBA en cualquiera de nuestros posts y yo personalmente les voy a hacer llegar esta información. Por el momento hay un 20% de descuento para las postulaciones del Executive MBA y no olviden decir que vienen del podcast. Y ahora sí, vamos con el episodio. Bienvenidos Claudio y Javier, qué gustazo tenerlos. Me encantaría que empecemos tal vez de tu lado, Claudio. Contanos un poco de ti. ¿Cuál es tu día a día? ¿De dónde vienes? Y cuáles son las preguntas que tienes en la mente y a qué te dedicas. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy chileno, yo soy ingeniero comercial, MBA también de la Universidad Católica de Chile, que está presente también acá en Guatemala y en Centroamérica. Y básicamente he tenido una vida profesional de la cual estoy muy agradecido, porque he tenido la suerte de poder tener posiciones en empresas multinacionales en Chile, consumo masivo, empresas como Nestlé, por ejemplo, y haber tenido también la oportunidad de tener la experiencia internacional de trabajar con un cargo global, ¿no? Estar a cargo de básicamente como director comercial global del negocio de aguas de Nestlé, que es el negocio más grande que tiene, uno de los negocios más grandes que tiene Nestlé, en París. Así que la experiencia de vivir 4 años en París con la familia y también empezar a visualizar cómo se organizan los negocios en un entorno global y no solamente el negocio local. Chile es un país en Sudamérica chico y realmente te da una expectativa distinta. Así que yo, después de ese mundo corporativo, ahora me dedico a la docencia. Soy profesor de la Escuela de Administración, hago curso en el MBA, qué sé yo, y me dedico a la consultoría y básicamente tratando de apoyar a las empresas a hacer una revisión de modelos de negocio, dónde están las oportunidades de modelos de negocio, y te diría que eso es lo que más me apasiona, es revisar modelos de negocio, robustecer modelos de negocio, muchas veces cambiar modelos de negocio, que es lo que estamos viendo todos los días que está pasando. Así que esa es mi especialización, eso es lo que más me gusta hacer, y junto con el otro gran trabajo que es cuidar y criar a 4 niños, que hoy día son un desafío muy importante que tenemos junto a mi señora, niños que van desde los 4 años hasta los 15 años, tenemos de todos los años, en todos los cursos en el colegio. Así que me mantienen ellos también muy activos. Ellos son muy impresionantes, son muy comerciales en la forma de mirar. Fluyó
hacia ellos esta cosa de el gusto no por hacer negocios, ¿ah? Sino que el gusto por entender las mecánicas de cómo satisfacer una necesidad, cómo alguien puede a lo mejor con algún servicio, con algún producto, cómo alguien puede quedar feliz y cómo puede haber una transacción con eso. Te diría que son muy especialistas en eso, así que hablamos mucho de negocio con mi hijo, ¿ah? Y así que es muy interesante. Qué eso, privilegio. Al final eso es ser un empresario, ¿verdad? Tratar de agregar valor en estos pequeños lugares, Exacto. resolver problemas y que el resultado sea un cliente feliz, ¿verdad? Exactamente. Básicamente. Excelente. Y Javier, ¿nos podrías contar tú de tu lado cuál es tu trayectoria? Bueno, yo soy salvadoreño, tengo 15 años de ser expatriado, he vivido ya, este es mi séptimo país, tuve la oportunidad de vivir un tiempo en Chile, viví 6 años en Costa Rica, he vivido en Guatemala, ya llevo 7 años teniéndolo como hogar, viví 2 años en República Dominicana y en Haití. Entonces realmente creo que he tenido una escuela siempre en puestos de liderazgo comerciales, actualmente desempeñándome en la industria automotriz por los últimos 14 años, pero siempre en puestos de liderazgo tratando con gente diferente, ¿verdad? La diversidad creo que es un factor que marca mucho mi perfil, ¿verdad? El conocer, ser multicultural, el tener relaciones y construir relaciones a largo plazo a nivel con diferentes personas, con diferentes intereses, diferentes idiosincrasias, me ha permitido, pues, obviamente, desarrollarme en ese mundo y conocer y hoy liderar, pues, una organización dominicana y estoy liderándola en la región centroamericana, enfocados mucho en marcas automotrices que acompañan el crecimiento económico de los países porque son marcas enfocadas en lo comercial. Camiones, buses, tema construcción, ¿verdad? Entonces realmente es una línea de negocio sumamente interesante porque realmente complementa el crecimiento económico que uno va viendo en los países centroamericanos, ¿verdad? Claro, excelente. Y ¿nos puedes contar un poco más de Magna Motors y las marcas que ustedes manejan, un poco de la dimensión de tu empresa? Ok, mira, Magna Motors pues es una empresa que nació en República Dominicana hace más de 50 años. Somos el primer distribuidor de Hyundai para el mundo. Eso creo que es sumamente importante. Y por eso tengo también un buen lazo con la organización porque creemos mucho en las relaciones a largo plazo. Cuando Corea voltea y dice quiero distribuir nuestras marcas en el mundo, pues la primera fue República Dominicana, conquistaron en República Dominicana y actualmente pues tengo el honor de poder distribuir 2 marcas actuales en Centroamérica. Una es la marca coreana Hyundai, ¿verdad? Siempre enfocado en el comercial, y una marca china de origen chino que es DFAC, que es una marca, pues, la plataforma más grande de vehículos comerciales en el mundo, que es construida por la marca Dongfeng, ¿verdad? Entonces realmente esa es como la dimensión de las marcas que actualmente tenemos, ¿verdad? Es un grupo muy grande, tenemos más de 5,000 empleados en América Latina, estamos en más de 15 mercados. Actualmente pues tengo el orgullo de poder decir que yo lidero 5 de esos 15 mercados y pues es un reto fascinante que, como te repito, es muy enfocado en gestionar personas, en desarrollar líderes, en hacer crecer realmente mediante la gente el negocio y generar valor, ¿verdad? Claro, fascinante, buenísimo, gracias. Pues quiero que platiquemos un poco a lo largo de la conversación de estrategia en términos generales y también cómo cómo han practicado esos conceptos en la vida real, también de ejecución, de liderazgo, pero me parece que un excelente punto de partida es que exploremos modelos de negocios como tal, que es, como mencionaste, uno de tus pasiones, podrías decir, o de tus puntos de interés más importantes. Y también me encantaría, Javier, saber tú cómo has aplicado un modelo de negocios deliberado en Magna Motors y con tus equipos.
Así que por favor cuéntanos un poco de cuando se habla de modelo de negocios, ¿a qué te refieres? Sí. Mira, a mí me gusta simplificar, porque hay muchas formas de ver modelo de negocio, existe Canvas y distintos modelos, pero a mí me gusta simplificar. Para mí, modelo de negocio es que tú expliques muy bien quién es tu cliente. Y ese es el primer punto de partida. ¿Cuál es la necesidad? Y fíjate que me pasa mucho que cuando yo pregunto de qué se trata tu empresa, partimos por la solución. Esto es lo que nosotros hacemos, nuestra tecnología. Y el cliente, no lo hemos testeado todavía, porque estamos partiendo con esta startup. Bueno, pero entonces es una muy buena idea, pero todavía no es un negocio. Entonces, el cliente yo te diría que es el gran punto de partida, ¿no? De entenderlo realmente profundamente. Y después viene la propuesta de valor. Pero es como de alguna manera nace del entendimiento profundo de tu cliente. Entonces, ¿qué es primero? El cliente, segunda propuesta de valor. Y esas son las únicas dos decisiones que tú tomas. Dentro de la propuesta de valor está la estrategia de precio, la estrategia de producto, la estrategia de marca, el posicionamiento, etcétera. Y después esas son las dos decisiones que tú tomas. Las dos grandes decisiones. Y después viene la estructura interna, que básicamente cómo tú te organizas para poder servir esa propuesta de valor y a ese cliente. Y finalmente tu modelo de rentabilidad que va a estar definido por estos ingresos y estos costos, ¿no? Claro. Entonces, a mí lo que me pasa con el tema del modelo de negocio es que obviamente la tecnología ha entrado a generar disrupción en muchos modelos de negocio. Y nos estamos quedando con la idea de que, por ejemplo, Blockbuster, que es un típico ejemplo, fueron estúpidos porque no entendieron que había que hacer lo que Netflix hizo. Sí. Nos quedamos con la idea de que Hyatt son burros porque Airbnb vio lo que ellos no vieron. Claro. Y yo creo que ellos no son estúpidos ni burros. Mi visión es que ellos tienen un modelo de negocio, tenían su modelo de negocio, y cambiar un modelo de negocio es muy difícil. Claro. O sea, cambiar un modelo de negocio significa cambiar a toda tu gente, por ejemplo, porque tienen otra forma de ver el negocio. Y por lo tanto, lo que yo hoy día visualizo es que las empresas que están liderando son las empresas que están mirando todo el tiempo allá afuera cómo ir refinando y robusteciendo su modelo de negocio. Porque cambiarlo no es fácil. Y eso significa, yo siempre hablo de las empresas tipo 1 y las empresas tipo 2, ¿ya? Entonces, las empresas tipo 1, que son las que se están quedando un poco en el pasado, son las empresas que están mirando su entorno, la dirección, el C-Level, interpreta el entorno. Después hay un equipo de ejecutivos que tienen que implementar lo que interpretaron los C-Level para tratar de generar un impacto en el mercado. Ese es uno, ¿ya? Que es una línea. Pero hoy día las empresas tipo 2, que yo creo que están siendo exitosas, son las empresas que no solamente hacen ese ejercicio, sino que son las que a los ejecutivos que están en contacto con los clientes todos los días, les dan la tarea de traer de vuelta del entorno insights, tensiones, deseos, tendencias, todo el tiempo, para finalmente de vuelta robustecer, refinar el modelo de negocio. Esas son las empresas que hoy día están ganando. Y eso no es fácil de hacer. Claro. A mí me pasa de trabajo con muchas empresas, me dicen, mira, nosotros venimos haciendo esto hace 80 años y no ha resultado. Bueno, tú no sabes que en Instagram te están ganando, tú ves tu competencia asimétrica, pero tú no sabes que hay competencia asimétrica que probablemente está haciendo las mismas cosas pero distinto y tú no lo estás viendo. Entonces, esa fórmula de traer insights tiene que ver con justamente entender que ese equipo de ventas que está con clientes está en cada minuto teniendo una interacción comercial que puede ser muy valiosa y que nosotros realmente no sabemos qué están haciendo. No tenemos control sobre lo que están haciendo. Entonces, el poder entrar a controlar esa dimensión haciendo, por ejemplo, muy buenas preguntas críticas de negocio, enseñarle a los ejecutivos a hacer preguntas, por ejemplo, y no solamente a decir lo que tienen que vender, es una tarea, está a la mano, no hay que contratar grandes consultoras, todos podemos enseñar a hacer buenas preguntas, y después todos tenemos que estar abiertos a que esos equipos nos traigan de vuelta y nos desafíen el modelo de negocio en la mesa de trabajo, ¿no? Abrirle el espacio
para que ellos participen en la creación y la generación de estrategias. Yo creo que ese es un quiebre que algunas empresas lo están entendiendo y les está yendo muy bien, y a lo mejor son un blockbuster 2.0, no necesariamente un Netflix, pero entendieron que tuvieron que avanzar, ¿no? Entonces eso es apasionante, porque tú te empiezas a dar cuenta que los paradigmas se empiezan a caer solos, ¿ah? Te empiezas a dar cuenta que alguien, vino un ejecutivo de ventas o de un call center y te trajo un insight, una atención que a nadie en el equipo directivo se le hubiera nunca ocurrido. ¿Te fijas? Y que realmente es transformador para tu modelo de negocio y es puro crecimiento, ¿no? Entonces, por eso yo creo que es tan importante leer muy bien tu modelo de negocio, tener esa apertura y esa flexibilidad para entender que no necesariamente los 80 años de liderazgo te van a asegurar los siguientes 80 años. Claro. Lograr que una persona le pregunte a un cliente para retroalimentar a la gerencia requiere que a esa persona le importe su trabajo. Y solo con eso ya tienes un gran tema, porque el porcentaje de las personas que están involucradas en su trabajo y que le importan y se sienten en parte dueños es bajo. Entonces, las empresas que descifran cómo cerrar esa brecha, cómo empoderar, cómo lograr transmitir los valores, van a ser parte de este tipo 2 que mencionas. Mira, hay una cosa que me toca cuando me toca hablar con las empresas, ya está la bajada de esto, digamos, cómo hacerlo, digamos. Son 2 cosas, es cultura y proceso. Cultura y proceso, ¿no? Y en la cultura, cuando tú empiezas a entrar y escarbar un poco la cultura, es top management, o sea, es dueños, fundadores, ¿no? Donde tú tienes que realmente ver si existe la intención, la apertura de poder pensar que toda la organización al final del día vende. O sea, esta cosa que de repente hay empresas que dicen, oye, no, eso se lo dejamos a ventas. El CEO vende todo el día, el fundador vende todo el día. En un asado tú estás vendiendo tu empresa. En el fondo, que todos al final estamos involucrados en lo comercial, es un tema cultural. Todos somos ventas 24/7. No significa que todos nos duplicamos en la gestión de venta. Significa que tenemos una filosofía de pensar de que al final cada una de esas, como te decía, esas interacciones que son el átomo de la centralidad al cliente al final del día, esas interacciones tienen un valor. Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo con las empresas les digo, oye, ¿tú sabes cuántas veces las personas se están juntando a reuniones internas y a cuántas externas, por ejemplo? Bueno, es gratis llenar el calendario de reuniones. Es gratis, o sea, cualquier persona puede hacer, hagamos una reunión mañana, de 2 horas, pero ¿de qué van a conversar? Entonces, interesante, Shopify, tú sabes que el CEO de Shopify lo que hizo fue que él tiene todos los sueldos de todos sus empleados, entonces cada reunión él pone por la hora que van a dedicar lo que cuesta la reunión, ¿ah? Entonces, señores, esta reunión vale $5,000. Espero que salga algo comercial de esta reunión. Claro. Oye, nadie valoriza las reuniones. A mí me llaman de repente a organizar, oye, organízanos un poco las reuniones, pues creo que tenemos demasiadas, obviamente. Estamos todo el día validando, comentando, viendo, y bueno, ¿y cuánto estamos con el cliente, no? ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros al cliente? Eso es cultura, es top-down. Señores, menos reuniones internas, por favor. Regulen. El tiempo acá, el time management, no es algo que todo el mundo sea experto en hacer. Y por lo tanto, se llenan las agendas. Entonces tú le preguntas a cualquier persona hoy día, anda a preguntar a cualquier empresa, ¿cómo está tu agenda? Estoy lleno, o sea, no hay yo cómo. Pero ¿qué estamos haciendo con la agenda? Entonces, eso es cultura, ¿no? Y después viene la parte de proceso, y en la parte de proceso, efectivamente, nosotros tenemos que, para operacionalizar y sistematizar esta generación de insights y que sea productivo, obviamente hay que hacerlo de una manera ordenada, con una metodología, con una manera que sea ad hoc a los recursos de la empresa, pero seguir haciendo las cosas como antes va a ser difícil, ¿no? Entonces, me pasa mucho que, bueno, una de las cosas que me tocó hacer a mí fue la transformación global, transformación digital a nivel global de una compañía, ¿no? Entonces, me pasa mucho que me preguntan directores, me dicen, oye, ¿cómo parto? ¿Cómo hago con la transformación digital? O sea, ¿de dónde partimos? ¿Qué hacemos?
porque llevamos 5 años invirtiendo en software, clouding, todos los proveedores nos traen y me dicen que no lo usan. Entonces, y mi pregunta es siempre, oye, ¿conversaste con tu cliente para ver tu cliente cómo evolucionó digitalmente y cuáles son los nuevos estándares que necesita? ¿Viste cómo está la nueva ruta de compra de tu cliente? O sea, cultura y proceso. Claro. ¿No? Sí. Y Javier, tú escuchando esto, ¿cómo lo traes a tu día a día? A mí me encanta escuchar porque estoy totalmente alineado con Claudio y creo que la cultura, si yo en mis propias palabras, es la que te trae al piso de venta la realidad del modelo, porque al final del día, como él mencionaba, hay procesos y yo puedo estar a la vanguardia invirtiendo cualquier cantidad de dinero en tecnología posiblemente que queda obsoleta a los 6 meses, pero si realmente yo no acompaño, yo lo llevo quizás a un nivel más bajo y es la integridad de tu acción y de tu decisión. Si vos sos un líder o una organización que toma decisiones puntuales, pero que sean coherentes para tu cliente, ese es un paso de valor para que tu modelo se robustezca, pero porque al final del día no se simplifica en grandes millones de dólares en inversión en procesos, sino que sobre todo que tú como organización puedas también traducirlo a tu cultura organizacional y que tú le puedas hablar a tu cliente. Porque si al final del día tú no, eso que tú mencionaste que me encantó y es alguien tiene que importarle su negocio para poder preguntarle qué es lo que tu cliente quiere, ¿no? Es totalmente, pero si tú no tienes una cultura de retroalimentación hacia arriba, que el C-Level pueda recibir eso y escuchar qué te dice la señora de servicio cuando le sirve el café al cliente que te está comprando el vehículo, qué le duele, qué no le duele, qué hace la diferencia, realmente no tenés una estructura organizacional que pueda adaptarse más fácil a ese cambio. Te va a costar muchísimo más. Y puede ser que este tipo de teorías, si la podemos ver de cierta manera, te fascine, pero implementarla se va a volver subir el Everest, literalmente, porque va a ser imposible. Porque realmente tú tenés que, como CEO, y creo que es uno de los trabajos principales de uno, es gestionar digamos, ese terreno para que sea realmente aceptado por tu gente, esas innovaciones o esos cambios que tú tenés que hacer en tu modelo de negocio. Porque si no, realmente vas a recibir un sistema que no se usa, va a ser un sistema que no va a acompañar la ruta de compra del cliente, va a ser muchas cosas que al final del día pueden quedar en una muy buena idea o en una mala ejecución, si se puede decir, ¿verdad? Entonces, comparto muchísimo el mensaje, sobre todo porque fíjate que lo he vivido en 2 ocasiones. Una particularmente me tocó vivir la terminación de una industria que ahí voy a delatar nuestra edad quizás, que era el Asino en TV. Es la industria hecho por televisión. No sé si tú, yo creo que tú no lo recordarás, pero es producto que viene acompañado de infomerciales. Te estoy hablando 80s, 90s, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en esas épocas? Había un modelo de negocio innovador que eran los espacios vacíos del asiento del avión, digo yo, que eran los espacios vacíos muertos donde nadie miraba televisión, pero había que publicar algo. Entonces, se empezaron a crear estos productos que venían acompañados de un spot, de un infomercial. Y eran que las máquinas de ejercicio, tú recordarás que los cuchillos, que las ollas, muchas cosas. Y en los 2000 ese modelo se vino abajo. Ya nadie te compra por teléfono. El llama ya dejó de existir. ¿Quién llama? Entonces, a mí me tocó iniciar y liderar la organización comercial en ese periodo de tiempo donde fue sumamente duro decirle al dueño, ojo, nuestro modelo de negocio está muriendo. Y no está muriendo porque soy brillante y te digo que está muriendo. No, es porque es muy obvio, esa industria era obvia. Había menos llamadas en call center. Nosotros pasamos de tener 1000 empleados en call center contestando llamadas todos los días, haciendo outbound, inbound, a tener que manejar 100 personas porque ya no hacía sentido manejar eso en Centroamérica con tanta gente. Entonces tuvimos que migrar al modelo retail.
y decir, no, es que la gente ya no quiere comprar por tele, quiere ver el producto, quiere tocarlo, quiere probarlo, quiere otra experiencia. Su ruta es otra. Entonces, donde empezaron a tener auges muchos department stores, ¿verdad? Tiendas donde la relación con el cliente era distinta, ya tiendas de especialización. Entonces empezás a migrar a ese modelo. Pero realmente, te puedo decir, dentro de la misma industria, conocimos competencia en otros mercados, Suramérica, incluso Grecia, gente que era muy valiosa en esa industria, que perdió su negocio. Son los blockbusters de la Cine on TV, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas a mí me marcaron mucho porque me hacen totalmente sentido. Y cuando estuve en la Católica, que tuve también el privilegio de ser MBA ejecutivo, pude validar eso. Pude validar cómo realmente esta teoría me sirve primero para yo poder complementarla con mi tema humano, para poder realmente darle vida a la teoría. Claro. ¿Quisieras agregar algo? Mira, hay una cosa que es muy interesante, que yo me dedico yo estoy siempre observando cómo las empresas están dejando una huella en el entorno, ¿no? Entonces ahí es donde tú ves nítidamente proceso de cultura. Y es interesante que empecemos a tener esa óptica. Mis niños tienen esta misma óptica, es divertido, pero mira, a mí me encanta una marca de zapatos chilena y zapatos de 150, 200 son buenos. No es que todos mis zapatos sean de $150, pero zapatos elegantes, uno. Bueno, y resulta que venía con una suela de madera y con una parte que era de goma, y hacían 32 grados de calor. Y resulta que se me quedó pegada la goma en el pavimento. O sea, me dejó un hoyo en el zapato. Entonces, lo encontré, yo dije, esta es una oportunidad. Voy a ver cómo reacciona esta empresa. Bueno, y fui al mall, la marca de esta empresa, y hablé con el encargado, y dije, mira, tengo este problema. Adivinen qué me dijo, adivinen qué me preguntó. ¿Y su factura? Y la boleta, no, mira, no me interesa. Te quiero contar que esta marca que me gusta tiene un problema, porque probablemente a mucha gente se le está derritiendo el zapato. Entonces el señor me dice, manda un mail a servicio al cliente, ¿ya? Oye, pero ya, bueno, mandémoslo juntos, yo tengo las fotos. Mire, es que voy a atender un cliente. O sea, yo era un estorbo, ¿ah? No era un cliente. Entonces dije, bueno, ok. Servicio al cliente, 2 semanas, 3 semanas, nada, ¿ya? Entonces, LinkedIn, gerente de marketing, explicando toda la situación. Gerente de ventas, toda la situación. Gerente general, nadie me respondió. No puede ser. Entonces digo, es que no se dan cuenta el valor de la marca, cómo lo están destruyendo. Y se están preguntando en una oficina con aire acondicionado, ¿qué hacemos para crecer? Claro. Después otro ejemplo, ¿ah? Una empresa que es bien importante en Chile de cable y de internet, en la época de pandemia, que había mucha demanda y se caían los sistemas. Y bueno, se me cayó internet, yo estaba haciendo, imagínate, clases por internet encerrado en la casa, era muy importante el internet. Entonces se me cayó y me respondió una señora, oye, con una paciencia, con un formato amistoso, amable, asumiendo con accountability. O sea, yo lo voy a llamar de vueltas, con esto solucionado. Fue tan bueno que anoté su nombre y llamé a uno de los gerentes generales de la empresa que los conozco. Y le dije, oye, mira, quiero destacar a esta señora. Realmente espectacular. ¿Ah? Y quería ver también qué reacción había. Pues. Me llamó el gerente general una semana después. Y, Claudio, quiero que sepas que nosotros en la reunión de directorio, estos temas los tocamos y a esta señora le invitamos a la reunión de directorio y la reconocimos, todo el directorio, lo que hizo. Entonces, ahí se ve plasmado cultura y proceso, que es mucho trabajo, pero se ve plasmado. Y probablemente todos los que nos están escuchando hoy día, les pasan todos los días estas cosas, estas dicotomías entre empresas que lo hacen muy bien y empresas que no están preocupadas de que el valor está en el cliente, ¿no? Entonces, tú hablabas del MBA y nosotros lo que le decimos a nuestros alumnos, y nos preocupamos mucho de eso, y la gracia que tiene nuestro MBA, ellos están trabajando y estudiando, que te tiene que haber tocado a ti, ¿no?
otros MBA tienen que ir full time. Y parte de la gracia de la compatibilidad con el trabajo es que los elementos que están saliendo de la teoría lo lleven y lo ejecuten al día siguiente en su trabajo y realmente creen valor en los clientes, ¿no? Esa es nuestra filosofía. Nuestra filosofía en lo tangible de los negocios, en la cosa que todos podemos ver, como los ejemplos que te comenté. No la pizarrón, el gran modelo, el flywheel, los pilares estratégicos, porque todos más o menos tienen anotado lo mismo, ¿ya? Transformación digital, centralidad al cliente, o sea, todos tienen anotado lo mismo. El PowerPoint es más o menos bastante similar, te digo, con muchas empresas locales, pero eso que tú ves reflejado en la real atención e impacto en el cliente, ahí es donde tú realmente ves la riqueza de eso que realmente se ejecutó. Cuando tú hablas de ejecución, se ejecutó en base a una cultura, ¿no? Y fíjate que ese punto creo que refuerza lo que yo te decía, la integridad de la acción. Porque, ojo, la empresa, esa empresa de telefonía puede ser que tenga 1000 experiencias negativas por el mal servicio, por cualquier cosa. Pero realmente, o sea, no busca perfección esto. Porque realmente todos los días es una interacción con el cliente, con todo. Entonces, al final del día es que tus acciones puntuales ocurran y que sean coherentes con tu discurso. Porque es cierto, mi visión como grupo, mi propósito como grupo es generarle tranquilidad y libertad de la decisión en la solución de movilidad para nuestros clientes. Eso te lo dije en bonito, pero significa estoy centrado en mi cliente, el cliente es mi motor, es el motor que me mueve para tomar mis decisiones. Sí, me voy a otra industria y le cambiaremos las palabras, pero tiene matices, pero realmente el poder es hacer que esta persona de servicio al cliente que aborda este tipo de problemas tenga esa accountability y se lo tome propio y ejecute una acción, es porque detrás de eso yo no tenía duda que iban a tomar una acción positiva hacia ella de reconocimiento. Porque vos sabés que puede ser que hayan ciertas golondrinas, pero realmente, por eso hay un libro que a mí me fascina, se llama Mother Teresa CEO, y es muy, muy pequeño, lo leo por lo menos una vez al año, y te dice eso. No esperes a los líderes, ejecutá persona por persona. Y es abordar persona por persona. No esperes los grandes cambios radicales, que el modelo que se van a inventar el nuevo Netflix. No, el cambio nace en las modificaciones de ese modelo del día a día, ¿sabes? De la interacción con el cliente, de qué es lo que necesita. Entonces, creo que hace mucho sentido realmente el poder llevar a la práctica ese tipo de ejemplos que está dando Claudia. Este es un buen momento para recordarles de nuestro patrocinador, la Universidad Católica de Chile. Si están buscando un MBA que les permita estudiar y trabajar con excelente nivel académico y que también tenga exposición internacional, entren al link en mi perfil de Instagram o en la descripción del episodio, o también solo escriban MBA en cualquier comentario del episodio o del Instagram y yo personalmente les mando la información. Gracias a la Universidad Católica de Chile por ayudarnos a crecer este podcast y seguimos con el episodio. Y antes de pasar, porque hemos hablado bastante de la parte del cliente dentro del modelo de negocios, ¿verdad? Escuchar al cliente, recibir la retroalimentación. Antes de que pasemos a hablar a la segunda parte, que son los procesos, yo en mi mente les llamo sistemas sistemas ejecutivos, ¿verdad? Sistemas de management. Quisiera que nos contaras tú, al estar en la maestría de la Católica de Chile, ¿cómo fue tu experiencia con aprender y aplicar a la vez? Y tal vez contanos como cuál fue para ti el MBA y cuál fue el beneficio más importante o qué le sacaste. Okay. Mira, te quiero contestar esa pregunta en dos vías. Uno, una experiencia previa y dos, por qué decidí estudiar la maestría, que creo que fue muy consciente de eso. Yo tuve la oportunidad, cuando les comenté que viví 2 años en Caribe, me fui a hacer labor social. Fui a trabajar, de hecho, una ONG chilena que nació en Chile, para Un Techo para mi país, para República Dominicana y para Haití después del terremoto. Esa experiencia me llevó mucho a simplificar
la típica pirámide de necesidades de Maslow y todo este tema, y entender las necesidades fundamentales, ¿verdad? Entonces, después de eso, yo quedé con mucha escuela en el sentido de decir, bueno, hay problemas que te quitan el sueño, pero hay problemas que no son problemas, ¿verdad? O sea, realmente cuando tú ya ves en la dimensión corporativa que tenés un problema de caja, que tenés un problema de flujo, que un producto lo lanzaste y no pegó como tiene que pegar, creo que aprendí mucho que hay que ir a la raíz del tema. Y la raíz es la necesidad básica y es qué te está diciendo el consumidor porque no funciona. Y creo que eso me sirvió muchísimo en la vida tanto personal como de trabajo, y fue incluso la decisión por la cual me fui por la Católica. Yo tengo, pues, mi experiencia, yo soy licenciado en Economía y Negocios y tengo digamos, mucha química con la Católica desde muchos años atrás, ¿verdad? Entonces, cuando yo encuentro una academia que se alinea con mis principios y mis valores, hace un match sumamente atractivo. Porque adicional de eso, más la metodología, que el tema de casos, el tema de aprendizaje, la experiencia, el networking, todas las propuestas de valor equivalentes que podemos ver en otras maestrías, porque es la misma, volvemos a lo mismo, son con matices, todos están centrados en el cliente, unas son full time, otras son part time, pero al final del día buscan lo mismo, que es un programa ejecutivo, buscan networking y todo. Yo en la Católica encontré, digamos, la que más se alineaba a mis intereses particulares. ¿Y cuáles son esos? Puntualmente, uno, mis principios y mis valores, que los comparto totalmente al ser una universidad católica, ¿verdad? Y dos, que me permite desarrollarme profesionalmente en la región donde yo estoy desarrollándome, que en este caso es Centroamérica Caribe. Entonces, esas dos cosas fueron los que me tomaron o me permitieron tomar la decisión, porque para mí lo más relevante de la Católica no solo es la experiencia con gente del currículum que tiene un Claudio, por ejemplo, gente que no solo te enseña la teoría, sino que ya la vivió en práctica, sino también mis compañeros, pues, porque al final del día los problemas son muy semejantes, ¿sabes? Pero lo que cambia es cómo por ejemplo, yo tuve, y te pongo ejemplos, cuando me escuchan mis amigos se reirán de esto, pero yo tuve una bailarina de compañera, una dueña de su academia de danza, tomando decisiones corporativas en casos de dirección comercial bajo la perspectiva de su educación. Eso es una riqueza fabulosa que no me lo da otra maestría, ¿me entiendes? Entonces, esa diversidad, si uno encuentra ese sabor y ese aprendizaje, creo que es lo que más me llevó a poder disfrutar mi maestría en la Católica de Chile, ¿verdad? Excelente. ¿Quizás agregar algo ahí? Sí, mira, una de las cosas que nosotros, bueno, siempre nos dicen los alumnos, oye, un poquito duro la experiencia, estamos un poco complicados con tantas lecturas. Nosotros nos vamos por el camino difícil. Cuando digo camino difícil es que cuando tú gestionas empresas, el camino fácil para un problema, por ejemplo, de negocio, es reducir costos. Fácil. O sea, saquemos al 20% de la gente. Tenemos un problema. Bueno, dejemos de usar la fotocopiadora, menos hojas. O sea, fácil, la tomamos acá, digamos. Lo difícil es crear valor. Crear valor, cuando nosotros decimos valor, nosotros no hablamos de cosas caras, baratas, hablamos de valor. Y valor significa crear y capturar valor. Entonces, ese concepto de creación y captura de valor es el que nosotros somos especialistas. Yo diría que en eso nos dedicamos, de poder decir, a ver, ¿cómo, para que se entienda el concepto, WhatsApp, que usamos todos nosotros, tiene un tremendo valor, pero no es capaz de cobrar, a nosotros por lo menos no nos cobra $1. Entonces, no es capaz de capturar hasta que lo pudo vender, y se lo vendió a Mark Zuckerberg, ¿no? En 19 billions, ¿sabes? Y pudo finalmente los dueños que perdían plata siempre tener algún valor, digamos, pero y probablemente Mark Zuckerberg está buscando, vio el valor de otra dimensión, pero
Lo que te quiero decir que ese es el camino difícil. La búsqueda del valor significa entender muy bien tu contexto empresarial, significa tomar decisiones, tener un pensamiento estratégico que vaya siempre apuntando a poder contribuir, servir y superar expectativas de clientes que son cada día más complicados. Cosas que eran hace 10 años eran superación de expectativas, hoy día es estándar de expectativa. Entonces, eso es una complejidad. Entonces, cuando tu equipo te dice, mira, tenemos que crecer, bueno, bajemos el precio, o sea, un 10%, estamos en una dinámica de destrucción de valor. Porque si no va acompañada con otra propuesta de realmente valor acompañado, bueno, ¿qué le estamos pidiendo a los ejecutivos? Esa decisión la puede tomar ChatGPT fácilmente, digamos, ¿no? Entonces, dentro del valor está lo que nosotros construimos y lo que nos dicen los alumnos. Nos encanta cuando nos dicen, profesor, yo he hablado harto con los alumnos, a pesar de que llevo un mes, conversé con muchos y aparte hicimos un estudio para entender más en profundidad muchas cosas, y las cosas que nos decían los mismos alumnos es que una de las cosas que les encantan es que lo están invitando a otras reuniones, a reuniones más estratégicas. Y yo lo que siempre le digo a los alumnos, cuando ustedes entran a una reunión, tienen que hablar, porque si no hablan en toda la reunión, no los invitan más. Porque, oye, a tomar nota. Entonces, imagínate la cantidad de gente que entra a reuniones a tomar nota. O sí, una opinión. Uno entra a una reunión preparado a contribuir, a traer un insight. Y eso yo creo que tampoco se dimensiona, fíjate. No se dimensiona. Reuniones es exposición. Están todos evaluándote, ¿no? En una reunión. Y por lo tanto, en una reunión hay que inventar la razón para levantar la mano. Si es que te fue mal. Porque no puedes salir sin haber contribuido, ¿no? Está genial, excelente. No, muchas gracias. Y para cerrar el círculo de modelos de negocios, sí quisiera que nos contaran cada uno de ustedes qué se les viene a la mente cuando hablamos de sistemas gerenciales. O sea, qué tan seguido hacer las reuniones, cómo medir los objetivos, cómo escoger las prioridades, porque uno no puede estar en todos lados al mismo tiempo, ¿verdad? Hay que construir el esqueleto. ¿Cuál es ese esqueleto que siguen, por ejemplo, en Magna Motors? Mira, eso creo que es muy personal del líder de cada área, ¿verdad? Personalmente, comparto, yo no soy mucho de reunionitis, creo que si hay reuniones, hace más productivo que sean reuniones con el cliente, ¿verdad? Que entendiendo, pero personalmente creo que la estructura siempre es buena, ¿verdad? Siempre hay que tener un tocar base, digo yo, ¿verdad? Que es donde podemos medir qué tan eficientes estamos siendo, porque ya son puestos donde tenés tu primera línea en dobles roles. Ya no solo generan valor al modelo de negocio, sino que también tienen que desarrollar personas. Y ese es un reto que no es menor, ¿verdad? No es menor, sobre todo porque muy poca gente en el mundo corporativo le da el valor que se merece, ¿verdad? Y yo siempre lo trato de poner en la mesa porque es tan importante hacer las cosas, pero hacerlas con la gente. Si no, llegar a las metas, podemos llegar a las metas siendo totalmente mercenarios, bajando precios, destruyendo valor, robándole el negocio a la competencia, miles de maneras poco éticas o poco constructivas. Pero si vos realmente permitís que tu valor lo vayas construyendo con las personas, es realmente lo que te manda un efecto multiplicador y un efecto diferenciador. Entonces, para mí el sistema es ese. El sistema es hacer parte a la gente de esas tomas de decisiones. Y tengo en mi coloquial forma de expresar yo invito a que cometamos errores. Yo invito a que el peor error es el que no se comete, ¿no? Y yo sí creo mucho en eso. O sea, incentivo a que nos equivoquemos. Porque ahí es donde uno aprende, realmente. Y yo he visto liderazgos que son perfeccionistas, liderazgos de gente que
que se van mucho a las ramas de la estrategia, pero la mejor estrategia es la que se implementa, pues. No la que está en el libro, es la que realmente te da el resultado. Y muchas veces esas estrategias no son perfectas. Entonces, el poder construir con la gente ese principio, para mí, por lo menos, ha sido muy, muy práctico y muy de equipo, porque mi equipo llega hacia mí y yo lo noto. ¿Cometimos un error o traemos un problema? Y si traemos un problema, ¿cuáles son las soluciones que traes a la mesa? Y si cometimos un error, cuenta cuál es el error que cometimos juntos y busquémosle camino, ¿no? Entonces, esa forma sí creo que me ha servido muchísimo con mis equipos, porque obviamente, ¿sabes qué? Bota las barreras jerárquicas, ¿verdad? Aplana mucho la estructura, aunque tengamos una estructura jerárquica verticalísima, pero realmente te permite el poder interactuar en ese tipo de espacios que cambian radicalmente las organizaciones. O sea, para ti es más importante tal vez fomentar los valores y patrones de comportamiento, como por ejemplo la tolerancia a errores y a trabajarlos juntos, a ser tan estrictos como pues tener, no sé, las 4 disciplinas de ejecución y en donde pues tenés muy fijas cuáles son las reuniones mensuales y semanales. Mira, lo que pasa es que, por eso te digo, hay una estructura mínima. Yo actualmente tengo comités por ejemplo, comité de calidad de postventa, comité de ventas. O sea, sí existe una estructura mínima que te la da el proceso, que te la da los 50 años de la estructura organizacional. Claro. Sí. Pero lo importante no es tenerlo en agenda, ¿verdad? Es tenerlo bajo esta misma premisa, pues porque al final del día, si tú no tomas, es un ejemplo más simple de lo que mencionaba Claudio con Shopify, ¿estás generando valor en esas reuniones? ¿O son reuniones solo para comentar cómo estamos? ¿No? ¿Qué decisión tomaron en esa reunión? Entonces yo llegar a ese punto de poder salir de una reunión o no participar de una reunión de mi equipo y llegar a donde X gerente y decirle, ¿qué decisión tomamos en esta reunión? Y si él no tiene la capacidad de resumirme, mira, estaba este tema y se tomó esta decisión, algo está pasando. Pues. Entonces, a eso voy yo más que todo. Y me encantó algo que mencionaba Claudio, era el tema de que dentro de la organización le llamamos eficiencia. Nosotros tenemos comités de eficiencia que mucha gente lo hace pensando en, reciclemos el papel para que ya se use doble la hoja. No, en los centavos muchas veces no está el ahorro. O sea, realmente eficiencia corre en ambas vías. Entonces, incentivar al equipo a decirle, ¿sabes qué? Tráeme un proyecto donde vamos a invertir, donde vamos a meter plata, pero que eso nos va a hacer más eficientes un proceso. Eso es diferente. Eso son, y pensar así, pues el fin es el mismo, ¿verdad? Sos eficiente y por ende tus costos son menores y generas valor. Pero lo haces de una manera muchísimo más consistente en el tiempo y sobre todo creas valor que puedes capturar tú mismo. Porque al final del día muchas veces uno hace ejercicios a nivel de industria donde realmente puedes generar valor, pero al final puede ser que no lo captures todo tú, ¿verdad? ¿Qué opinas, Claudio? Mira, yo he visto de todo, porque me ha tocado, gracias a Dios, ver muchísimos tipos de estructuras y procesos internos. Pero te diría que hay 2 cosas que me gustaría destacar. Uno, siento que estamos en un ambiente empresarial que no sueña, ¿bien? Que está aturdido con la ambigüedad, la incertidumbre, lo difícil de hacer negocio, la competitividad. Entonces, fíjate que una de las cosas que yo considero importantes para poder, y lo que visualizo en empresas que creo que están haciendo bien esto que dices tú de estructurar los sistemas, es estructurarnos en función de alguna ambición o algún sueño que a todos nos mueva. Aparte, digo yo, de la meta, digamos. A mí me gusta siempre hablar de la meta y de la ambición. La ambición es básicamente desafiar al equipo. O sea, desafiar el equipo es un principio súper fundamental para procesos internos, porque la gente no se empieza a cuestionar tanto los procesos internos.
porque si no empiezan las restricciones y las resistencias a los procesos internos. Pero cuando tú dices, mira, estamos juntándonos por un objetivo mayor, estamos yendo a buscar la milla extra, yo te diría que eso es lo que marca un poquito la diferencia. Entonces eso por un lado, el tema de los sueños y las ambiciones, y por otro lado yo te diría que en los KPI y en los objetivos, me pasa mucho que de repente hacemos revisiones de objetivos de empresa, ¿no? Y aquí hay dos tipos de objetivos, que yo les llamo, o probablemente también mucha gente los conoce, pero los objetivos lagging y los leading, ¿ok? Los lagging, market share, participación de mercado. Bueno, me gusta decir, estamos contando muertos, o sea, algo que ya pasó. Market share es lo que ya nos pasó. Entonces estamos cada 3 meses midiendo lo que ya pasó. Y los leading son lo que te están llevando al sueño, lo que te están llevando a la ambición. En el caso de, no sé, un equipo de venta puede ser clientes con compra, pero hoy día, visitas concretadas, reuniones hechas. O sea, esos que día a día te construyen el número, ¿no? Entonces, y esos que son de alguna manera más difíciles de traquear, que de repente uno dice, mira, juntémonos una vez al mes nomás, mejor para ver el negocio, y uno empieza a relajarse en ese sentido. Entonces yo te diría que dentro de el tema del sueño y el tema de la disciplina de incorporar objetivos que te construyan ese sueño, yo creo que ahí hay magia, ¿no? Ahí hay magia comercial, ¿eh? Buenísimo. Bueno, yo creo que con eso vamos a cerrar esta conversación. Les agradezco muchísimo a ambos y gracias por compartir el testimonio. Estaremos platicando entonces la siguiente vez. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.